¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación para esta charla. Bueno, y el día de hoy, como ya me introdujeron, yo soy radiólogo, me especializo en la parte de neuroradiología y lo que vamos a hablar ahorita un poquito es acerca del apoyo diagnóstico por imagen que nosotros podemos aportar a nuestros colegas traumatólogos, obviamente para tener un poquito una aproximación en las lesiones del plexo braquial. Muy bien, entonces, ¿qué modalidades de imagen tenemos? Pues básicamente tenemos tres: ultrasonido, tomografía y resonancia magnética. Y como bueno, todos sabemos, la resonancia magnética es la principal modalidad de imagen para el estudio del plexo braquial. El ultrasonido y la tomografía, como veremos, también son útiles, pero tienen algunas desventajas que ya las vamos a ver más adelante. En primera instancia tenemos el ultrasonido como ventajas, obviamente tenemos una alta disponibilidad, entonces casi todos los hospitales tenemos la disponibilidad de un ultrasonido. Es un estudio que lo hacemos en tiempo real, podemos hacer maniobras dinámicas, valorar un poquito esa parte y bueno, como sabemos, no utiliza radiación ionizante. ¿Cuáles son las desventajas? Es operador dependiente. Para el ultrasonido de plexo braquial no es fácil hacerlo, la verdad es un estudio un poco, la verdad, difícil y toma su tiempo hacerlo. Entonces necesitamos un radiólogo, en este caso, experto, que sepa primero localizar las raíces e identificar las patologías. Por eso no es fácil realizarlo. La contextura del paciente también es muy importante. No es lo mismo hacerlo en un paciente delgado, donde vamos a tener una buena visualización de las raíces, principalmente raíces y los troncos. En cambio, en pacientes, sobre todo cuello corto, o pacientes obesos, la verdad, inclusive a veces las raíces ya son difíciles de visualizar, entonces eso también es muy importante. Y también, bueno, necesitamos transductores de alta frecuencia, no necesariamente cualquier transductor se necesita para valorar el plexo braquial. Hay transductores específicos de alta frecuencia, principalmente transductores lineales, que a veces, así sea de alta frecuencia, también se necesita un buen preset para el plexo braquial. Entonces, todo eso hay que tomar en consideración. Pues aquí, por ejemplo, tenemos unas imágenes, como vemos, estas son imágenes, la verdad, bastante bonitas, son con transductor lineal de alta frecuencia, y bueno, y aquí podemos ver las imágenes de arriba, vemos como claramente a la valoración de las raíces, pues tenemos una muy buena visualización de las raíces. A nivel de los troncos vemos muy claramente, bueno, aquí tenemos primero las raíces, la que habíamos visto, la aproximación de las raíces, vemos cómo se ven bastante bien. Y bueno, la valoración de los troncos, aquí seguimos viendo raíces, también en un plano ya longitudinal o plano ya longitudinal de la raíz, vemos cómo son muy fácil de, o bueno, se ven bastante bien. Obviamente este paciente es un paciente delgado. Y bueno, ya la valoración de los troncos, vemos claramente cómo están los tres diferentes troncos. Vemos una valoración muy detallada de los tres troncos. Ya para la parte de las divisiones, algo importante que se lo he mencionado antes, la parte anatómica. Entonces, tener como marcadores anatómicos importantes. Entonces, por ejemplo, a nivel de las raíces, pues bueno, es muy fácil nada más aproximar el transductor a la parte del cuello, la parte cervical, la columna cervical, ya teniendo en cuenta para la parte de los troncos, tener un poquito de relación anatómica con los músculos escalenos. Nosotros ya tenemos en cuenta la famoso triángulo. Ya en la parte de las divisiones, nosotros tenemos que tener en cuenta la clavícula. Esta parte es, como tal, una de las un poquito más complejas de valorar por la clavícula. A veces la clavícula nos hace bastante sombra y no nos permite valorar bien la parte de las divisiones. Entonces hay que tener un poquito ahí, manejar bien el transductor y podemos valorar de forma adecuada las diferentes divisiones. Y ya para la parte de las raíces, aquí podemos tener una referencia, la apófisis coracoides, y bueno, también ya en la región axilar, en esta parte, pues puede que sea también un poquito fácil de valorarlo, siempre y cuando pues el paciente también nos colabore. Como les digo, aquí es muy importante la contextura del paciente. Por tomografía, pues igual, ventajas y desventajas. Ventajas, una resolución temporal espectacular, la verdad, una tomografía no nos lleva más de un minuto hacerla. Fácil acceso al equipo, a veces pacientes, sobre todo, por ejemplo, pacientes politraumatizados que vienen por trauma y tienen clínica de lesión del plexo braquial, pues bueno, es fácil transportar al paciente a la sala de tomografía, colocarlo al paciente en la cama de la tomografía y se hace rápido el estudio. Y no es operador dependiente. Obviamente las imágenes se pueden valorar por uno o varios radiólogos al mismo tiempo. Desventajas, pues obviamente radiación ionizante, utiliza radiación ionizante.
pobre diferenciación entre diferentes estructuras. Entonces, aquí esta es como la desventaja principal de la tomografía. A veces un paciente con trauma, no necesariamente vamos a tener muy detallada la anatomía, porque a veces por el mismo trauma puede haber un hematoma o alguna alteración diferente y no vamos a ver. Y a veces la necesidad de contraste intratecal, esto a veces no es necesario usarlo, pero para eso mejor usar otros métodos. Aquí tenemos un poquito igual, ver cómo por tomografía podemos ver las raíces, y sí se pueden ver, pero aquí ten en cuenta que este paciente es un paciente sano. Entonces, en un paciente que está con alguna patología o trauma, toda esta grasa que rodea ya en esta parte los troncos, las divisiones, las raíces y perdón, aquí los cordones y las raíces, se va a perder, porque simplemente recordemos en tomografía la grasa ante un proceso inflamatorio se vuelve hiperdensa. Entonces, esta anatomía la vamos a perder. Entonces, aquí, pues, se puede valorar raíces, los troncos, aquí vemos los escalenos, aquí vemos las divisiones, importante aquí la clavícula y también las relaciones anatómicas vasculares, sobre todo subclavia, los cordones, aquí vemos claramente cómo se marca la apófisis coracoides, y vemos aquí con un poquito menos de densidad. Este es un estudio contrastado, casi siempre hay que contrastar, eso sí, para diferenciar de estructuras vasculares. Vemos los diferentes cordones y las raíces, pues ya a nivel de axilar y un poquito más distal. Y bueno, resonancia magnética, ventajas de una buena diferenciación entre diferentes estructuras, la verdad eso ya lo vamos a ver más adelante en algunas imágenes. Tiene una adecuada valoración de estructuras adyacentes, no solo valorar el plexo braquial, sino por ejemplo podemos ver el hombro, podemos ver la intensidad de señal de los músculos del hombro, y eso nos puede orientar un poquito a la patología y hacia dónde dirigir o sea, hacia dónde dirigir el diagnóstico. No utiliza radiación, a diferencia de la tomografía. Desventajas, obviamente, el costo, el tiempo, son estudios relativamente largos, pueden durarnos desde 25 hasta 45 minutos. Pacientes con objetos metálicos no pueden ingresar, principalmente a veces, o bueno, no necesariamente metálicos, sino a veces pacientes con marcapasos o con algún dispositivo que contraindique que se puede ingresar en el resonador, y no siempre está disponible. Lamentablemente no quisiéramos que todos los centros tengan una resonancia magnética, pero no siempre es accesible. Y como les dije, la resonancia magnética pues es como nuestro método ideal para valorar plexo braquial. Igualmente vimos las imágenes por tomografía, acá las tenemos por resonancia. Estas son imágenes por resonancia magnética. Acá tenemos en la primera línea unas secuencias ponderadas en T2 y en la parte de abajo secuencias ponderadas en T1. En T2 siempre utilizar supresión grasa para que no nos haga el ruido de la grasa ante ver la hiperintensidad de las raíces. Entonces, bueno, acá perdón, tenemos acá las raíces, se ven bastante bien las diferentes raíces de C5 a T1. Acá tenemos ya los cordones. Tenemos los cordones. Acá tenemos pues ya los diferentes, perdón, troncos, tenemos cordones y acá las raíces ya distales. Y en una secuencia T1, pues vemos ya cómo estas se ven hipointensas y también las podemos valorar en su diferente trayecto del plexo braquial. Y bueno, esta es una secuencia que es la que más nos va a orientar a las lesiones del plexo braquial, principalmente traumáticas, que es la secuencia STIR. La secuencia STIR es una secuencia que depende mucho de líquido. Entonces la vaina de las diferentes raíces tienen pues una cantidad considerable de líquido que a nosotros nos ayuda para poder graficar de esta forma las diferentes raíces, o sea, raíces, troncos, divisiones, cordones y bueno, ramas distales. Entonces es muy útil esta secuencia y es la que más utilizamos. Esta es una secuencia STIR con máxima intensidad de proyección. Entonces, para valorar ya en patología, trauma, como les dije, en una tomografía aquí podemos ver un hematoma y no podemos ver nada más. O sea, básicamente aquí se pierde con este hematoma, se pierde toda la anatomía del plexo. Entonces, no podemos valorar por tomografía. Aquí tenemos igual por una tomografía contrastada, vemos cómo aquí hay una amputación, en este caso de la arteria subclavia izquierda. Entonces aquí vemos, aparte de una lesión nerviosa, también hay una lesión vascular. Entonces vemos claramente la interrupción del flujo y bueno, ya por resonancia magnética pues es muy útil, ¿no? La secuencia STIR, vemos cómo hay una amputación total de las diferentes raíces y como toda esta zona obviamente no se ve la señal de las raíces, y aquí vemos la continuación y heterogeneidad aquí ya a partir
de las diferentes raíces ya a nivel distal. Y bueno, aquí tenemos otro caso. Este fue un paciente que se sometió a una resección de un lipoma o liposarcoma, y en este momento, y el paciente empezó con sintomatología de plexo braquial. Entonces, le hicieron la resonancia magnética de hombro y lo que vimos fue lo que se vio fue básicamente la alteración de la señal en los diferentes músculos. Aquí tenemos manguito rotador y aquí tenemos el deltoides. Entonces, este cambio de la señal, en este cambio, la alteración de la señal obviamente nos orienta que puede haber un proceso de denervación, y en este caso se le hizo una resonancia magnética del plexo braquial y vemos como aquí prácticamente hay una lesión aquí nerviosa, básicamente la amputación del nervio, y este cambio de trayecto es algo también importante. A veces no se alcanza como a ver tal amputación, pero este como trayecto tortuoso de la raíz nerviosa ya nos puede orientar un poquito a lesión del plexo braquial a este nivel. Y este igual es una secuencia STIR, como vemos es la secuencia que más utilizamos para valoración del plexo braquial. Y bueno, pues hablando de traumáticas, no traumáticas, pues también tenemos pacientes, en este caso un paciente que se sometió a una radioterapia, tenía un CA a nivel del cuello y se le sometió a radioterapia. Lo que vamos a ver, pues básicamente cambios del grosor, principalmente de las diferentes raíces nerviosas. Obviamente el paciente tenía clínica de plexo braquial y lo que vamos a ver es pues un aumento difuso de todas las raíces y los troncos del plexo braquial izquierdo. Obviamente el antecedente del paciente radioterapia pues nos orientó claramente que era una neuritis por radiación. En otros casos, a veces no siempre es fácil ver las raíces, ¿no? No siempre lo vamos a hacer, pero la ventaja de la resonancia magnética es lo que les mencioné, que a veces no solo vemos las raíces, sino también vemos las estructuras aledañas, y en este está el hombro, los músculos del hombro, que es inervado en parte por el plexo braquial. Entonces, ya ver esta alteración en la intensidad de señal de los diferentes músculos. Aquí vemos cómo hay infiltración un poquito de grasa, aquí ya se ve infiltración grasa, y acá tenemos ya aumento de la intensidad de señal. Entonces esto pues ya nos marca un dato de una denervación. No como tal, no vimos o no se vio la lesión como tal del plexo braquial, pero ya nos orienta un poquito que aquí hay un proceso de denervación. Tumores también nos sirve mucho para ver tumores. En este caso, obviamente esto es muy evidente. Vemos aquí un tumor. En este caso, el paciente ya tenía el antecedente de tener un neurofibroma. Sin embargo, en este momento hubo un aumento de volumen del neurofibroma y pues bueno, fue fácil valorarlo, ¿no? Fue fácil valorar. Algo importante también aquí vemos el pulmón. Entonces, tumores de los famosos ápices o vértices pulmonares, conocido como los tumores de Pancoast, también pueden hacer o infiltran el plexo braquial. Y en este caso, pues más o menos podría verse algo parecido, ¿no? Obviamente una alteración del plexo braquial. Aquí podemos ver en las secuencias cómo hay una infiltración del plexo braquial. Otra patología que también se está descrita es donde está aquí, por ejemplo, bueno, es un paciente que tenía clínica de plexo braquial derecho y lo que vemos, no, aumento difuso del calibre de las raíces. En este caso el paciente no tenía antecedente de radiación, obviamente porque ahí lo primero que habría que descartar es, bueno, el paciente tenía antecedente de radiación porque esto es muy clásico, ¿no? Ver todo el aumento del grosor de las diferentes raíces. Entonces, en este caso no había como tal clínica de radiación, y en este caso el paciente se le tomó una biopsia y bueno, tenía un diagnóstico de una neurolinfomatosis. Acá vemos otra secuencia. Esta es una secuencia Dixon, es una secuencia T1 con supresión grasa y bueno, con inyección de contraste, y obviamente esto realzó ávidamente al contraste. Acá tenemos igual otras lesiones, igual del plexo braquial, y bueno, esto es en tumores. Aquí algo muy parecido, clínicas, imágenes muy parecidas las podemos ver en pacientes que también tienen schwannoma. Hay entidades también que llaman schwannomatosis, más o menos como un tipo de neurofibromatosis. También podemos ver este tipo de lesiones, de aumento del calibre de las diferentes raíces, en diferentes raíces y de forma difusa. Y bueno, en resumen, pues la resonancia magnética es el estudio de elección para la valoración del plexo braquial. Si bien últimamente pues se está entrenando de mejor forma el ultrasonido, como vimos, o sea, da una muy buena resolución, pero sí se requiere
una persona capacitada y experta para valorar esta parte por ultrasonido. La tomografía en el contexto del paciente con trauma puede ser de utilidad. O sea, recordemos que o sea, ustedes saben más que yo. Trauma, básicamente, el principal estudio que se va a hacer es tomografía. Y la tomografía, pues, sí nos puede ayudar bastante. A veces en la parte ósea, ¿no? Ya se puede ver algún indicio de que puede haber alguna lesión del plexo braquial. Y bueno, el ultrasonido, como digo, a pesar de tener una buena resolución, es operador dependiente. No todos lo pueden hacer y se requiere bastante experiencia para este estudio. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.